Y ahora estamos en comunicación telefónica con la compañera Ailén Salgado, que trabaja en el Ministerio de Energía de la Nación, está en ATE. Bueno, buenas tardes, Ailén, te habla Silvia, estamos acá con los compañeros de Dicho y Hecho. ¿Cómo estás vos? Hola, buenas tardes, Silvia. Muy bien, gracias. Bueno, No, claro que los compañeros somos Carlos y Raúl. Hola, ¿qué tal, Ailén? Hola, Carlos. Hola, Raúl. ¿Cómo están? Hasta ahora bien. Bueno, Ailén, varias cosas. Tenemos, no sé si querés hacer alguna reflexión primero de lo que fue la visita de Cristina en ATE. ¿Vos estuviste ahí? Sí, ¿Con la bueno, expresidenta? Sí. Sí, la participación de la aparición de Cristina en ATE entendemos que es algo fundamental y muy interesante porque Cristina viene haciendo apariciones en distintos lugares muy certeras, además calculando los tiempos políticos de una forma muy excelente, sabiendo bien dónde está, qué es lo que dice en cada lugar y demás, y particularmente la aparición y el discurso, la charla en realidad que tuvimos en la seccional de ATE Capital con la compañera Cristina fue muy interesante porque además hizo, dentro de todo el discurso que dio, hizo un hincapié muy grande en lo fundamental de la unidad de este momento, remarcando que en ese momento no solamente estaban presentes delegados de la mayoría de las juntas internas de los ministerios y organismos nacionales, sino que también estaban presentes compañeros delegados de que conforman la corriente federal dentro de la CGT, y esto también habla un poco de el interés por construir una ofensiva popular a la altura de lo que demanda la hora, que es la defensa de los puestos de trabajo en contra del ajuste, el tarifazo, en el marco del proyecto neoliberal que lleva adelante Mauricio Macri, y esto mismo, digamos, se ve reflejado en la corriente federal, al momento que estos compañeros entienden que la conducción actual de la CGT no responde en realidad a los intereses de este pueblo y estos trabajadores, sino que responden a intereses foráneos. Por lo tanto, no están cumpliendo en realidad su rol de conducción y dirección de un gremio, ¿no? Y van al paro el 27 de septiembre, ¿ya está confirmado? Sí, se está discutiendo, se había convocado un paro y se está discutiendo la participación en el paro, porque en realidad nosotros rescatamos como un hecho fundamental, como un hecho político sindical, la marcha federal de hace unos días apenas, donde se convocó masivamente muchísima gente, compañeros delegados, compañeros afiliados de ATE, y además de muchísimos gremios, además de organizaciones sociales, partidos políticos, en el marco además también de esta lucha, como veníamos diciendo, en contra de el tarifazo, del ajuste que viene llevando adelante este gobierno, ¿no? Entonces, en realidad sí se convocó un paro para estos días, pero creemos que en realidad la centralidad de todo estuvo en esa marcha federal, que evoca además a todo un arco sindical y además también evoca una cantidad de compañeros que pues, se pueden acercar desde todos los puntos del país a participar de esa masiva marcha. Entonces se está convocando este paro, pero entendemos en este momento que también es fundamental entender lo que fue el hecho de esta marcha masiva, la marcha federal. Tal cual. Sí, yo quisiera, Raúl te habla. En primer lugar, para nosotros, yo soy del gremio gráfico, bueno, jubilado y todo, pero bueno, la importancia que tiene para nosotros como que reforzó la actitud de la corriente federal, ¿no? Pero además, nosotros tenemos y esto fue expuesto en el confederal de la CGT, 26 puntos, es decir, tenemos un programa, y el movimiento obrero de la corriente se junta o se une tras de este programa, que lo llevó a la CGT. Nosotros no nos vamos de la CGT, sino desde la CGT seguimos luchando por este programa. Ahora, día 23 va a haber un confederal de la CGT, donde nuestra corriente va a estar presente, ¿no? Y ahí tenemos compañeros gráficos como el gringo Amichetti y la compañera Hilda Bustos, donde expresó, bueno, lo que nosotros como trabajadores enrolados en la corriente queremos. Claro. Sí, además me parece un poco que ese fue el espíritu, justamente el espíritu del discurso de Cristina
en ATE Capital el miércoles pasado. Digamos, cuando ella apunta a la unidad, está hablando de la unidad de los trabajadores y sobre todo de las bases. En un momento donde vemos que las dirigencias no responden en realidad a los intereses de estas bases, sino que en realidad responden a sus propios intereses foráneos incluso, digamos, la lucha claramente va por dentro de los organismos planteados, por dentro de las estructuras que se están planteando. Por eso es lo interesante de la participación de estos compañeros el pasado miércoles en este discurso, charla, este hecho político sindical tan importante como fue la aparición de Cristina en ATE Capital. Sí, lo que quiero destacar, y esto yo lo digo para los oyentes nuestros, porque vos sabés que esta corriente confederal está formado por seccionales de los grandes sindicatos, la UOM. Bueno, en primer lugar está la bancaria, el sindicato de los trabajadores del banco, ¿no? Pero claro, distintas seccionales de gremios grandes están aquí, que no se sintieron representados por sus dirigentes. Es decir, surge desde abajo, desde las bases, y esto es lo que le va a dar fortaleza, me parece a mí. Claro, es que esto es un momento justamente muy interesante también para ver eso. Digamos, en un momento de crisis donde el sector de los trabajadores son los más perjudicados, es la parte que más hay que fortalecer, la parte sindical. Y si se ve que en realidad no se está respondiendo a los intereses de esos compañeros, eso es lo más interesante, que los compañeros mismos salgan a analizarse en contra de el desacuerdo de cómo se están moviendo sus dirigentes. Entonces, eso es lo más interesante, generar además una conciencia política dentro de lo sindical para entender que la única forma de poder responder con ofensiva para impedir que echen al compañero del trabajo, para impedir que el piso mínimo del sueldo sea con lo que nos quedemos y nada más, para impedir que se cierren las paritarias. Digamos, la única forma es estar organizados y además también con un horizonte, teniendo en cuenta que esta unidad, además, la discusión de la unidad es mucho más profunda, pero también pensando de acá a una cantidad de tiempo, es también para volver y volver cómo. A eso nos referimos también con la unidad enmarcada en qué, en función de qué y con qué objetivo. Sí, Ailén, hay una lógica que tiene que ver con las urgencias que uno puede tener como trabajador a corto plazo, que están vinculadas al salario, a las paritarias y demás, pero en realidad la unidad, creo que en nuestra concepción de sindicalismo tiene que ver también con un proyecto que tiene que ver con reivindicaciones que son posteriores a eso y, digamos, tiene que ver con la tradición de Agustín Tosco, tal cual, más allá del sentido económico del reclamo. Sí, el sentido político y política de liberación. En el programa está planteado, en los 26 puntos, están contenidos esas ideas, digamos, de luchar por qué. Bueno, y sabés que estamos, en medio de un tarifazo, Ailén, que esta audiencia pública para nosotros fue una puesta en escena realmente, ¿no? Porque el gobierno parece que entró con una propuesta y nada hace cambiar lo que ellos tienen pensado hacer, ¿no? A pesar de las impugnaciones, sí. Hubo uno de los oradores a favor del tarifazo que se llamaba Juan Tarifa. No sé si lo vieron. No, y es que viene a cuento esto, porque justamente ahí se anunció, las futuras tarifas, el incremento en las tarifas y después sucesivos aumentos cada mes, ¿no? Es decir, se legitimó en cierto modo. Pero en la calle veremos que la cosa es distinta. Sí, de todas formas, quizás para rescatar de esto es que se llegó a esta instancia de la audiencia pese a los manejos políticos que hicieron por detrás, pero se llegó a esta instancia de la audiencia porque hubo una cantidad de movilizaciones, porque además nos olvidamos que hace unos aproximadamente 2 meses y medio, se dieron en términos de 2 o 3 semanas 2 cacerolazos nacionales contra el tarifazo. Después se dio la marcha masiva
de hace unas semanas de la marcha federal, en el marco siempre del tarifazo, de contra el tarifazo. Entonces, en realidad, todos estos movimientos que se están dando, más allá de los manejos que se hacen por el poder que se tiene, los manejos que se hacen en cuanto a quiénes son los oradores, qué dicen, cómo lo dicen, y cómo encaran el problema, que ellos en realidad no lo ven como un problema, sino como una necesaria solución, como en el marco del sinceramiento. Digamos, más allá de eso, esto se consiguió gracias a la movilización. Entonces tiene que ver un poco también con lo que hablábamos recién en función de cuál es el interés sindical y político, y lo que decía uno de los compañeros ahí, en torno también al marco de la corriente de liberación, y de estas ideas que se plantean dentro del sindicalismo, de ver cómo lo encaramos para volver y cómo nos avisamos para volver, porque tiene que ver con eso en realidad. La única forma de poder frenar el tarifazo, los despidos y los aumentos desmedidos que intentan imponer al pueblo es con la organización. Nosotros particularmente dentro del Ministerio de Energía y Minería trabajamos dentro del call center del Ministerio de Energía y Minería, que yo también trabajo en este sector. Nos encargamos de tomar reclamos por falta de suministro eléctrico, alta baja tensión, oscilaciones, y además también tarifa social y programa hogar. Programa hogar es el otorgamiento de las garrafas de gas. Permanentemente y cotidianamente vimos y escuchamos la gente que nos llama llorando por que les llegaron unas tarifas, la factura con una tarifa a pagar de 7.000 pesos de luz, 3.000 pesos de luz, y hablamos de personas que viven en su casa, digamos, un domicilio particular. Entonces, esto nosotros lo vimos todos los días, incluso este mismo sector quiso ser, apenas hace un mes o un mes y medio, desmembrado y desvinculado. Y nosotros atravesamos una problemática que fue el intento de desvinculación de los trabajadores del call center del Ministerio de Energía y Minería, que nos querían dejar en la Universidad de Matanza, donde actualmente funciona el call center, porque en realidad al principio trabajábamos en las instalaciones en el edificio del Ministerio de Energía y Minería, que anteriormente era Planificación, frente a Plaza de Mayo, que es el mismo edificio del Ministerio de Economía. Nos trajeron para La Matanza y después nos quisieron dejar acá. Entonces pudimos frenar eso y también llegar a un acuerdo para que se continúe con los contratos y más a través de la organización y movilización de todos los compañeros. Digamos, hoy día vemos que esa es la única solución para poder frenar todos los embates que está tratando de llevar adelante este gobierno contra los trabajadores, que somos todos, que es todo el pueblo. Sí, Ailén, digamos, es indudable, todo lo que está diciendo es cierto, y digamos, apoyando esa idea de organización en contra del avance neoliberal. Por otra parte, nuestra organización, nuestra unidad, nuestros objetivos claros, lo que desnudan es la incapacidad de esta gente para... ni siquiera para defender lo que pretendían, porque hubo avasallamiento a la justicia. La jueza de San Martín que tomó la iniciativa en contra del tarifazo la están intentando remover por una sentencia, cosa que es jurídicamente es una aberración, y después te ponen en una mesa con 4 empresarios que quieren llevársela toda de acá, y llevan a Lorenzetti diciendo que va a haber seguridad jurídica. Claro. No, de terror. Bueno. Sí, bueno, eso también es parte un poco de, o sea, se empieza a vislumbrar cada vez mejor cómo en realidad las patas del poder real, de eso que se hablaba ya hace un tiempo, de dónde está el poder real, está ahí. Digamos, los medios, que son los que instalan una realidad o una verdad, y el poder judicial que lo hace hecho. Lo hace un hecho aprobándolo o no aprobándolo. Digamos, ese mismo hecho que estaban comentando recién, sí, una cantidad de muchos vecinos, no me acuerdo cuál era la cantidad de vecinos de uno de las localidades del condado bonaerense, presentaron un amparo contra el tarifazo, y después también la respuesta de la autoridad ahí fue que no era proporcional a la cantidad de gente en el país, por lo cual no podían frenar ese tarifazo en ese lugar y demás. Bueno, digamos, una explicación totalmente fuera de lugar, aberrante, sin embargo se da, y lo único que garantiza, lo único que hace que sea así es el poder que tiene esa persona para denegarlo. Bueno, Ailén, te agradecemos muchísimo tu intervención, fuiste clarísima, así que bueno, te mandamos un abrazo, todos los compañeros, y hasta pronto. Bueno, muchas gracias por el espacio y un abrazo muy grande.